Relatos de mujer. Memoria histórica de Quellón con voz de mujer. Es un proyecto que nace con la convicción de que la historia también se escribe desde la vida cotidiana, desde las voces que durante décadas fueron relegadas al silencio. Esta iniciativa ha sido desarrollada en conjunto con el programa Vínculos, un acompañamiento integral dirigido a personas mayores de nuestra comuna, que promueve su autonomía, su participación social y la valoración de su experiencia como parte viva de nuestra memoria colectiva. Este proyecto ha sido posible gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Región de los Lagos. Un esfuerzo que permite rescatar y poner en valor los recuerdos de mujeres que han sido testigos y protagonistas silenciosas de las transformaciones de Quellón. En esta primera parte, escucharemos en su propia voz cómo era Quellón, la vida cotidiana, sus oficios, paisajes y su identidad. A través de sus relatos, recorreremos un pasado que aún late en la memoria de las mujeres que han sostenido, con esfuerzo y resiliencia, la historia de nuestra comuna. Yo nací el año 60, el 4 de febrero del año 60, nací en Keilen, y a lo cual mis padres compraron aquí en la Costanera, que hoy día está al frente, la casa de mis papás, al frente del muelle de Conectividad, ya, ahí, y todavía se mantiene la casa. Vivimos, bueno, los otros 4 hermanos, que es Claudia, Gloria, Fernando, Iván. Ellos, hay 3 vivos y uno que, quedamos 4 hermanos vivos y uno que falleció, que sería el Iván, el tercero de los hermanos. Y bueno, hemos vivido toda la vida en la Costanera. Que antes uno jugaba, todos los vecinos nos juntábamos a jugar al escondido, jugábamos en la tarde, ya jugábamos a la pelota, a las casitas, los niños, todo. Era una amistad muy linda, sana, muy bonito todo lo que se vivía en la Costanera. Y éramos todos como todos conocidos, en Quellón era todo, toda la gente se conocía. Había una hermandad, todo. Si a alguien le pasaba algo, ahí estábamos siempre los vecinos acompañando. Por casualidad me contaba mi mamá que andaba una enfermera, una matrona aquí en Quellón en ese tiempo, porque no teníamos servicio de salud como ahora. Y ella me recibió. Por casualidad ese que estaba la señorita, no sé, la matrona que me recibió en ese tiempo, porque en ese tiempo no teníamos servicio de salud. Un practicante teníamos con la casa grande que había a orillas del mar de Palafito, la casa grande, donde allí se concentraban todas las oficinas del pueblo. Servicio de salud, carabineros, correos, telégrafos. Ese tiempo se utilizaba el morse, con sonido se transmitían los telegramas. Los telegramas. Sí, y las cartas que cada 15 días se recibían, ¿no? Claro. Con mucha suerte cada 10. Claro. ¿Y eran por noticias? Llegaban por noticias escritas, pero en barco. Claro. Los barcos eran que llevaban la correspondencia y las traían, por supuesto. Nosotros somos 7 hermanos. De los 7 hermanos, ellos se fueron 18 años a la Argentina. Bien poco conocí yo a mis hermanos. Pero me quedé con mi papá, con mi mamá y la hermana 2 menores. Quellón bonito fue. Primero era muy feo porque no había camino, era todo monte. Arriba había una compañía que le hacían
amansaba a los animales bravos de la municipalidad, no la municipalidad, de la compañía del no sé cuánto era el nombre. Pero mi papá ahí trabajó muchos años amansando animales. Ese le gustaba mucho. Había un caballero que murió y después se fue a Puerto Montt. Era un auxiliar nomás. Él venía a las casas. Un practicante, escuchamos. Claro, un practicante, ahí bien dices tú. Y también había una viejita que recibía los partos igual, pues. Una partera. Sí, pues. Esa viejita pues, murió. Ella era la encargada en ese tiempo y este practicante que muchos hablan y lo reconocen, ¿se acuerdan de él? Claro, ese tenía 2 hijos, no sé dónde estarán esa gente. Él atendía acá, cerca de su casa, por aquí, por la costanera, ¿no? No, si él venía a las casas, pero si no habían de estar todas estas casas, puesito. Claro. Andaban de a caballo, la gente que venía de Yaldá, todo de a caballo. Dejaban sus caballos amarrados por ahí y salían a comprar. Y se iban a comprar sus cosas y ahí se iban. Sí. Ahí de la señora Lucha Rales, ahí se compraban las cosas. Ellos tenían mucho abarrote esos años. ¿Cómo fue su niñez? Muy mal, muy maltratada. Perfecto. Fui una niña muy maltratada. Yo no conocí amor de padre, de hermano, de nada. A mí no conocí una muñeca, nada. Yo eso sufrí. Y a la fecha, cuando yo salí ya adulta de mi casa, tenía 19 años. Pero así no tenían otros mayores. ¿Y usted Sí. a los 19 años salió hacia dónde? Aquí en que yo vine a trabajar, ¿Y qué empezó a trabajar ahí? ¿Se acuerda? empleada doméstica. La doméstica. Lo único que me acuerdo es que llegamos el 89, aquí. Cuando acá no había carretera como para llegar, se bajaba por este lado, había un camino que le salía acá abajo en Rivero. Y cuando yo me daba miedo venir a aquello, porque uno tenía que pasar en una orillita arriba en el bus y abajo un tremendos pozos de agua. Y no había que encontrarse con otros vehículos, llevaban sus cuestiones que se iban comunicando para que dejen pasar a los otros. Era terrible. A Quellón llegué el año 1958. 58. ¿Con cuánto edad tenía ahí cuando llegó? Iba a cumplir 19 años. 19 años. Sí. ¿Por qué llegó a Quillón? Vine a donde un tío a pasear, porque mientras me iba a Aysén, porque tenía un hermano allá que me había encontrado un trabajo en una escuela entre Chacabuco y Aysén habían escuelas con niños que se quedaban ahí. Entonces ahí él me consiguió un trabajo. Entonces la idea era juntarnos como hermanos, porque habíamos estado muchos años separados, juntarnos como hermanos y tratar de vivir unos años. Y vine a pasear acá porque me dijo, anda, pasearon de los tíos, que tenía unos tíos acá, mi tío Abel Almonací, mi tía Guillermina Aro, Borges, y vine a pasear y aquí conocí a mi marido, así que me quedé. ¿Se enamoró? Me quedé, sí, nos enamoramos los dos, yo nomás no. No tanto. A propósito de los 19 años, mi padre tuvo la carta lo tengo guardada todavía, la autorización para que me pueda casar. Porque si era mayor hasta los 21, parecen aquellos años. Claro, la mayoría de los... Claro, entonces tengo la carta guardada todavía de mi padre, donde me mandaba la autorización para que me case. En la isla de Laitec, Ya. sí, Nació en la ITEC. en Laitec. Oiga, ¿y se acuerda de la ITEC en sí, cómo era ese tiempo? Sí,
¿Cómo era? Era una isla muy bonita que ahora está quedando poca gente, sí, pero la mayoría de la gente han salido de allá a la isla. Pero todavía yo, con las gracias a Dios, me queda una hermanita que vivía allá en la isla. Y me quedan mis sobrinas y mis sobrinos. Nuestra niñez fue que sufrimos mucho, ¿cómo se llama? No fue de enfermedades, de nada, pero sufrimos de faltas de cosas. Sí, nosotros cuando ya éramos chicas, cuando ya teníamos 7 años, 8 años, ya andábamos, ya nos pusieron al yugo, dijera como la gente antigua, nos pusieron al yugo ya para bajar leña, para llevar queyón, para vender, íbamos a mariscar para vender también. Muy difícil, muy triste la vida de nosotros, nuestro crecer fue muy difícil. Porque no había nada, era trabajo de mar, trabajo de madera. Ese era nuestro trabajo. ¿Desde muy pequeña? De chica. ¿A qué edad empezó a trabajar? Yo, bueno, a los 6, 7 años ya acompañábamos a hacer madera, a hacer leña, a ayudarle a mi papá a salir a la pesca. Esa era nuestra pega. Nunca puedo decir que tuve una felicidad. Era trabajo de eso. Trabajar en leña, en luche, en el erizo, porque le entregábamos erizo en las pesqueras cuando se empezó a recibir erizo desconchado por almú. Pues los compraban así como en unos bolos grandes, o sea que le nombraban almú. A eso entregábamos a la pesquera. ¿Cómo lo pescaban? ¿Salían a bucear? Con gancho. Con gancho, con gualata, porque en esos años había mucho. Y eso teníamos que recogerlo, embarcarlo en los botes y de ahí desconchar. Veníamos desconchando en el bote porque los que podían remar, y los que podíamos ir desconchando, lo íbamos desconchando. Yo estudié en San Antonio, abajo ahora donde está la Pacific Star. ¿Dónde está la escuelita? Ahí había la escuelita ahora está allá, la escuelita que donde nosotros íbamos estaba al otro lado, donde está la Pacific Star. Sí, era una casita chiquitita y después ya que fue quedando bien viejita y ahí estudiábamos nosotros con mi hermano y mi hermana. Sí. ¿Hasta qué edad estuvieron ahí? Yo tendría unos 14 años, no, unos 12 años tendría, 12 o 14 años cuando salí del colegio y ya no pude venir a Quellón porque no habían recursos y tampoco había camino como hay ahora, que la micro, nada, había que hacerlo todo caminando por la playa. Perfecto. ¿Y lo hacían cuando podían por la marea? Claro, por la marea, cuando la marea estaba baja. Después había otro camino por arriba, el desecho que le decíamos nosotros, también por ahí pasábamos. Pero mi hermano, el que vive en la Argentina, que es menor que a mí, ese vino a estudiar acá a la escuela Eulogia Borges. En San Antonio no habían muchos estudiantes, seríamos unos 20 más o menos, 25. Era pura murra, es donde estamos viviendo, era pura murra. Calafate, todas esas cuestiones. Esta fue la primera población que hicieron, que hizo Pinochet. La 11 de septiembre. La 11 de septiembre, por eso le pusieron la 11 de septiembre. ¿Ves? ¿Y usted sacó casa aquí en ese tiempo? ¿No? Sí, sí. ¿Y pero, cómo obtuvo la casa? Así como subsidio. Ah, ya. ¿Postuló algo, no? Postulamos unos cuantos días nomás. Nos cobraron esos años 28,000 pesos la casa para entrar.
Y esa vuelta era plata, pues. De ahí estaba más allá don Lucho Andrade, que era el almacén que abastecía que yo esos años en la Costanera, que comprábamos los géneros, que era el almacén que había ahí. ¿Y lo mandaban a comprar ustedes, no? Nos mandaban a comprar, porque era cerquita de la casa, pues. Perfecto. Claro, y esos años no había las murallas que hoy día hay, era pura tierra. Y había un malecón, se le decía malecón antiguamente, era muy bajo, que después con los años hicieron lo que hoy día es. Ese grande que está hoy día lo hicieron ahí. Es que yo no era así como está ahora, pues era un pueblo más chico, más chiquitito. No había muchas calles, la gente no había auto para conducir nada, no había bus, nada para viajar. Sí. Así que usaban un caballito con una carreta para ir a buscar la harina, para comprar, cuando compraban guano, para sembrar las papas. Trabajábamos en la pesquera, de repente igual trabajábamos en las casas de sirvientas, como le dicen la gente antigua, de empleadas. Sí. ¿Empleada doméstica? Sí. ¿Ir a puerta afuera, puerta adentro? Puertas afuera, en vez de puertas adentro. Había un negocio donde don Luis Andrade. Ese estaba a la bajada del colegio Paulo Freire. Ahí vivía, ¿Paulo Freire ahora? Sí, ahí había un negocio don Lucho Andrade. Y más allá habían restaurantes, vivía más personas en palafitos, a los dos lados. Al frente me acuerdo de como la señora Dolores Vera, que era mi cuñada, porque era hermana de mi marido, vivía don Pedro Torres, papá de un señor Carlos Torres. Y después vivía un caballero don Baldovino Almonacid, la señora Alicia Ojeda, que era mi cuñada. Había en Palafito, donde don Luis Andrade por allá había Palafito. Había una casa grande, también que era, me da la impresión que era como la comisaría. Claro, yo me acuerdo de que había abajo, era la sola calle, la Pedro Mott. Yeah. Era la única avenida, o sea, la calle que había con el malecón, le decíamos nosotros. Sí. ¿Y el malecón qué es lo que era? Era el malecón, era la parte que sujetaba el mar, que para que no llegue la ola en la calle. Perfecto. Sí, ese era el malecón, nosotros le decíamos malecón. ¿Había unas cuantas casas, no hay? Sí, pues habían casas, unas cuantas casas. ¿Palafitos? Sí, también hubieron, eso también me acuerdo. Esos palafitos estaban frente a la del Paulo Freire abajo. Ahí estaba el correo, estaba carabinero, el seguro que le decíamos nosotros que era como una posta, o sea, como cuando uno se enfermaba iba ahí. Ya. Sí. ¿Y había un practicante? Había un practicante, sí. Ya. ¿Y ese practicante estaba todos los días? Ese estaba todos los días. Si se enfermaba él, ya no había quien lo atienda. Igual trabajamos mucho para que éramos muy pobres, los dos iguales. Estuvimos en arriendo en casitas chiquititas, sin piso, pura tierra, para ahorrar. Y mi marido de 13 años empezó a trabajar con don Timo León de la Talla, Puerto Carmen. Era ayudante cocinero en un barco Nerón que le hacían de fierro. Él, don Timo, conoció a mi marido, de 13 años. De ahí empezó, cuando nos casamos, él estaba trabajando ahí. Y ahí empezamos a comprar, a ahorrar, para compremos este sitio. Porque en 2 cuotas lo fuimos a comprar en Castro, en Corby. Y de ahí mi marido traía orillas que le daban de Puerto Carmen para cerrarlo y después hacer una media agüita que hicimos abajo, pero yo para mí era rica esa hora, porque tenía mi casa. Y empecé a hacer pan, a vender. Antes no había panadería, había que hacerlo uno. Vendía pan, vendía cuje. Me gustó siempre la cocina, siempre. Siempre me gustó. Hacía mis huertas, vendía mis habas, mis lechugas. Salía, hace tiempo estaba en el hospital viejo que le dicen ahí. Ahí me compraban las chicas todas, porque eran casi todas familias que trabajaban de mi marido.
Pero así fue mi crecimiento, fue muy pobre. Antiguamente era la vida muy pobre. Ahora no hay riqueza, pero por lo menos tiene su modo de vivir. Uno por lo menos, todos, algunos tienen más, otros menos. Pero antes no, usted tenía que comprar el género, hacerse la ropa, no había zapatos, había que mandarlo a buscar por entremedio correspondencia. Y en vez de que le llegaba justo y en vez de que no le llegaba nada, tenía que quedarse con esa correspondencia. Y así la ropita uno compraba, 2 negocios, 3, don Pito Miranda que tenía, don Bram, los Bram. Me acuerdo todavía de mi profesora, fue la señora Elo Andrade, la mamá de la Quina, la Cristina, igual, ella fue igual, nos enseñaba a bailar y nosotros bailábamos todos a patita pelada y poníamos nuestra mano aquí, bailábamos el costillar. Ah, ¿en ese tiempo ya bailaban? Sí, pues a patita pelada todo, sí. ¿Iban a la escuela a pata pelada? Sí, todos, antes todos a la escuela a pata pelada. Sí, mi papá, él siempre iba a buscar marisco y acarreaba gente de abajo de San Pedro, siempre traía a gente cuando iba por ahí a buscar a comprar marisco, a comprar cosas él. Y venía una abuelita, una señora, que hoy día tiene bastantes hijos. Una de ellas estuvo con nosotros un tiempo, se llama la Carmen, ella estuvo con nosotros acá. Y la mamá de ella tuvo un hijito, yo no sé si fue el menor de los chicos, que venía ella a tenerlo al hospital. Antiguamente estaba el hospital, ahí donde está el Unimar hoy día, ahí estaba el hospital. Y la señora se le adelantó el parto. Y yo no me acuerdo si fue por saliendo de San Pedro o entre San Pedro y Punta Lapa, mi papá tuvo que atender el parto. Claro. Y él decía que traía un cuchillito y tuvo que cortar y arroparlo con su chaqueta, con todo lo que él traía y tratar de llegar rápido al muelle para que lo puedan ir a buscar a la señora, porque esos tiempos no había un teléfono, no había nada. De alguna manera tenían que ir a buscar una ambulancia y llevarla por arriba. Pero hoy día el joven se ve súper bien. Claro, ya es grande. Ya es un adulto ya. Y ya tiene nietos. Debe tener nietos, claro, es papá, sí. Aparte, hay como 15 minutos en lancha para Puerto Carmen. De Yaldá. Y al otro llega a Puerto Carmen, pero es muy bonito Puerto Carmen. Ahí está la casa 1, que es la de Don Timo León. Todas son de Don Timo León. Pero la casa 2 era la oficina y la casa 3 era para las visitas. Y la casa 1 eran para los puros dueños nomás. Y familias que les llegaban. Y yo ahí trabajaba. Después se pagaba a la gente todo. Yo tenía que ir a arreglar la casa 2 porque era la oficina. Y todo lo sencillo, las cosas que quedaban, había que guardarlo en la caja fuerte que estaba en la casa 1. Y eso tenía que yo andaba y dijera Omar Remigio, me decía, tú andas igual que cuando me decía que yo guardaba todas las llaves, el llavero del cielo. San Pedro. San Pedro, sí. Yo guardaba todas las llaves, me tenían mucha confianza. Y los japoneses también, eran muy buenos. Había mucha gente de afuera, del extranjero. Mucha gente del extranjero, por todas partes. Había en veces que hasta 3 veces pasaba la lancha a Puerto Carmen, pues había 2 lanchas recorrido. De repente me llamaban en la cocina porque yo tenía mi radio ahí. Señor Don Hugo, oye Brunilda, mira, se van 4 o 5 visitas para la casa 1. Familia de Don Timo León, amigos también. Don Raúl Co y Don Pepe Co, esos son dueños de las minas de cobre de Coyhaique. Son los 2 hombres de edad, ya eran solteros. ¿Qué año llegaron las pesqueras acá? Sería el año 83, sería. ¿Cuál fue la primera pesquera que llegó acá? La pesquera Yarán, la conservera. ¿Ahí trabajó usted? Sí. ¿Y en qué sección trabajó? Conserva. Conserva. ¿Y qué conservaban ahí en ese tiempo?
Conservaba los choritos, la almeja, la navajuela, las machas, el loco, todo eso. ¿Trabajaba mucha gente en ese tiempo? Trabajaba harta gente. Va a hacerle proceso, esas cosas, limpiar, desconchar los mariscos. Esa vuelta se desconchaba los mariscos todo a mano. Hasta y tiene que salir sanito, sí, no roto. Harta pega. Y después trajeron una máquina moderna donde desconchaban los choritos y la almeja. Sí. ¿Y la Yadrán quedaba dónde? Quedaba acá abajo en el frente del muelle. ¿Y se iban en bus como ahora todos? No, yo trabajé todo el tiempo, iba de a pie a la mañana, pero mi horario puntual. ¿Y ahí qué trabajaba en ese tiempo? En pesquera. Pesquera. Sí. ¿Ya estaba la pesquera? ¿Qué pesquera era? Estaba la Palacio, estaba la Alfa, acá abajo. ¿Y cuál trabajó usted? Yo trabajé en la Palacio. ¿Y ahí? Tuve 14 años y algo trabajando. ¿Y qué hacía ahí? Desconcha de erizo. Concha de erizo. ¿Y ahí con eso creció también Sí, pues ya ahí ya crecí mis hijos igual. Y ahí ya estaba con mis dos guaguas. Claro. Wow, ¿que son grandes ahora ya? Hoy día ya son viejitos. Son abuelos. Y abuelos. Así que no, como te digo, lo mío fue... Porque yo cuando salí traté de luchar para sacar a mi madre abajo de San Pedro cuando estuvo tan mal. Arrendé una casa, la saqué y de ahí me fui a trabajar a Castro. He pagado como 3 meses de arriendo y me fui. Y ahí empecé a arrancarme. Al final ustedes trabajaban, la mayor parte de su infancia y su adolescencia era para ayudarle a los padres. Para puro trabajar para los papás. Yo nunca, no por agrandarme ni hablar una cosa que más, yo nunca compré una ropa, compré un par de zapatos para mí, de mi trabajo. Nunca. Era para ayudarlos. Era para puro ayudar a los viejos. ¿Y a los hermanos? A los hermanos. A la familia. La Pacific Star me acuerdo que fue la primera que llegó a San Antonio, pero primero estaba la Gran América ahí en Quellón y después estaba Mares del Sur, parece que era la otra que ahora es la Cailín. Ya. Sí, y la Gran América es ahí, ya no hay nada. Claro. Sí. ¿Y la Yadrán después llegó? También la Yadrán, y antiguamente era la... Palacio. No, ¿cómo se llamaba? Donde se destilaba laurel. Nosotros trabajábamos en eso. ¿Sí? Con mi hermano. Cosechábamos, íbamos a buscar el laurel, lo deshojábamos, lo poníamos en bolsa y lo traíamos de a caballo, lo traía mi hermano, lo traía al destilatorio, allá al lado del muelle. Cuando se sembraban tremendos papales y de todo, veía uno cuando viajaba. Y después con la pesquera la gente ya no lo hizo. No sembró más papa, trigo, avena, que se veía. Abandonó sus campos. Aquí en Quellón es que había antes la materia prima cerca, pues señora. Nosotros tuvimos 3 lanchas después. ¿Qué más llegaba? Llegaba a la isla de la Iteque, Coldita, iban a buscar lanchas de erizos así, unos erizos. Yo, ¿qué me van a decir cuando mi marido trabajó? Después que salimos y trabajamos, nosotros empezamos con una lancha, la Brunilda primera, que lo compramos de Pira, que le dicen, y don Germán Triviño lo arregló. Y esa lancha nos dio la segunda y la tercera ya que más alcanzó a trabajar. 1 año, 2 años sería la tremenda lancha que lo hizo don Germán Triviño de primer palo. Y cuando ya se enfermó mi marido, y Omar ya no quiso trabajar más con su padre, pues se fue a Puerto Montt. Ese tiempo empezó a tener... Sí que agarramos y lo vendimos. El 22 de mayo de 1960, Chile vivió el mayor terremoto registrado en la historia.
Un sismo que cambió la geografía del sur de Chile, la vida de miles de familias y el rumbo de las comunidades costeras del país. Quellón no fue la excepción. Nuestra comuna, profundamente ligada al mar, sintió con fuerza el impacto del terremoto. Las familias se refugiaron en cerros, se enfrentaron al temor, a la incertidumbre y a la pérdida, marcando para siempre la memoria de sus habitantes. En esta segunda parte, conoceremos cómo vivieron este fenómeno natural las mujeres que hoy nos comparten su testimonio. En sus voces, reviviremos la solidaridad y la capacidad de levantarse en medio de la adversidad. Sus recuerdos son parte de la fortaleza, comunidad y vida de nuestra comuna. Ese fenómeno fue gigante, fue terrible porque fue terremoto. Ya no tuvo medida ni en la escala de Richter ni en la escala de Mercalli, ya no hubo medida. Así que se creen que fue como un cataclismo casi, porque la tierra hacía ondas como que fueran olas de mar. De esa manera, los árboles se iban al suelo y volvían a pararse. Las casas que estaban ya construidas en la calle Pedromón, se separaban y se golpeaban, depende del movimiento de la tierra. Se separaban y se golpeaban y se quebraban muchas cosas. Pues, lo único que la gente que se daba cuenta se fijaba de las estufas del fuego, porque nadie tenía, uso de razón en ese momento porque era desastroso. La tierra se abría, volvía a cerrarse. Y el mar, que normal que suba después de un movimiento terráqueo, el mar sube siempre, no en el mismo instante, pero ya los fenómenos que son naturales ya van recogiendo el mar y lo van también desplazando a los lugares, especialmente los más bajos. Y ahí mi mamá, fue el terremoto. Yo tenía como 6 años, parece. Mi hermana menor tenía 3 meses cuando fue el terremoto. Mi mamá le dio bronconeumonía porque dormíamos afuera, porque la casa se fue abajo. Y se partió el terreno y se fue abajo. Así que de ahí mi mamá lo vino a buscar un avión, pero aterrizó en el mar el avión, porque no había cancha. Y ahí lo llevó a Santiago, estuvo 1 año y tanto. Nosotros quedamos solas. 3 hermanas quedamos solos. Los otros ya se han ido para no sé dónde. Y mi hermana menor tenía 3 meses, lo crecimos, y mi papá. De ahí tuvimos en la escuela, una escuela vieja, que hay en la banda donde la señora Julia, cuando tenía espéreme, esa es la escalera de cemento que sube para arriba, esa escuela. Al lado estaba la señora Julia, su marido, que vendían perfumes, todas esas cosas, una farmacia. Ahí nos dieron una pieza a nosotros. Ahí tuvimos 1 año y tanto. Y ahí nos cuidaban, pero primero tuvimos para arriba, en tal. Después del terremoto la gente se fue para allá, para acá, y todo. No, nosotros todo, acá arriba hacían comida grande y después la gente se acostumbró. No, nosotros en esa casa nomás, escondiditos. Claro. En el segundo piso. El mar llegó aquí a la entrada de ahí dejar tu auto. ¿Ya? Ahí llegó. Y después se fue. Listo, 3, limpiar. Y de ahí no volvió más. No. En Ancú fue lo terrible, porque ahí llegó todo. Po. El terremoto fue fuerte, como se dice. Po. Ese tiempo mi papá andaba con una chalupa acá de madera, o se traía madera de quilalar, marisco, venía cargado cholga para entregarlo. Cuando le pescó el terremoto, lo aplastó el muro que había ahí en la pesquera de
Finao creo que es, o no Toagüe. Ahí le aplastó todo el material que cayó encima de la chalupa. Perdieron toda su mercadería y quedaron a mano cruzada. Perdieron la chalupa y perdieron todo. No, pero aquí no hubo maremoto, porque por las islas no pararon las islas. Eso es lo que comenta, que la ola llegó ya, la marea subió, nosotros todos nos arrancamos. Yo estaba donde una hermana, donde la mamá de mi marido, que vivía en la costanera, vivía por el puente, ya que está el puente por la taberna, por ahí hay un puente, la costanera. Mi suegra vivía más acá, un poquito más acá. Y estábamos paseando, porque fue día domingo, y estábamos paseando ahí cuando empezó el movimiento. Mi suegra tenía un negocio, salimos a la calle, nos abrazamos ahí. Yo tenía mis niños, andaba embarazada de mi hija, y ya tenía a mi hijo, tendría, a ver, me casé claro, 1 año, 2 años tendría Ramón. Y nos abrazamos en la mitad de la calle y seguía el terremoto, seguía. Y mi suegra se quería tirar a la playa. Mi marido le decía, no mamá, le decía, porque luego va a subir el mar. No sé, se sabía. No, yo le dije, yo salí afuera, andaba trayendo a mi hermano menor cargado. Yo le dije, volví a la casa donde estaba trabajando mi papá. Le dije, papá, hay humo afuera. Se llenó de humo, pues. Después le volví a insistir, papá, hay un humo, ¿quién estará quemando? Le dije yo. Como neblina. Humo. ¿Y eso por qué? No sé, sería la fuerza del... Estaba saliendo de la tierra. Quizá. Y me dijo mi papá, déjalo nomás, hija, dijo, estará que algunos flojos estará quemando. Así. ¿Se acuerdan? Estará quemando su paja, dijo. ¿Y después de ese humo empezó a temblar? Sí. De repente vino ese tremendo ruido. Yo le dije, papá, está temblando. Dijo, sálete afuera nomás, dijo. Y él le alcanzó a sacar su olla de bordura que está, lo sacó afuera. El puro movimiento se enterró la olla así en la tierra. Pero no se perdió el chancho. Eso es lo importante. ¿La comida? Lo importante fue eso. Sí, claro. Y ni menos se quemó la casa, pues. ¿Alcanzaron a apagar el fuego? Sí. Y empezaron a darse vueltas a baldes de agua, así. Esos años se usaba baldes de madera, pues. Y ahí se depositaba el agua. Nada de plástico, nada de ese tiempo. Nada, pues nada, ni de otros materiales, ninguno. Puro materiales de madera. Ahí juntaban agua. Ahí juntábamos agua. Y empezaron a darse vueltas y eso apagaron el juego. Y yo lo pasaba con mi abuelo, con mis abuelitos, los dos. Y ese día de terremoto yo me acuerdo, cuando ese día como que todo el día uno anduvo mareado así, como que algo se iba moviendo, una cosa. Bueno, de repente estaba mi papá, era bombero, estaba preparándose porque en el cuartel de bomba le tocaba a cada socio una noche o un día entero y así. Y él estaba preparándose para ir a atender la cantina de día, y a entrar como a las 3 de la tarde. Y todos estábamos vistiéndonos porque íbamos a ir con él, así que todo. Y de repente llega eso. Y esas casas allá de antes eran tremendas casas, las de mi abuelo, porque había una cocina bien alta. Esa tenía fogón y la casa grande era... No había cocina, no, había puro fogón. Todo eso, tantas cosas. Ya pues cuando llegó ese terremoto, esas casas llegaban a quedar así, donde eran altas y volvían así. Y mi abuelita había un árbol más arriba de manzana. Ella dijo,
vamos arriba a tomarnos en ese árbol porque tiene raíz por lado y lado, no va a caer, dijo ella. Pero ella de rodillas, caminando, gateando así, y yo tomaba de su vestido de ella. Llegamos arriba y no llegaba a pasar. Era porque llegaron las ovejas, las vacas, los caballos corrían, porque mi papá tenía unos caballos de carrera de tiempo. Corrían toda esa pampa, relinchaban, le cuento, daba penas igual a esos animales. Y después había que esperar el maremoto. Y como no había vehículos, se yugaban los bueyes, la carreta, se ponían camas, se ponían todas las cosas dentro, para ir para los altos, para arriba. Sí, ahí tenía 14 años yo. Ya. ¿Y dónde estaba? Ese día estábamos en el campo. ¿Ese día se o sea, vivíamos ahí en el campo, sí, estábamos porque fue para el 21 o 22 de mayo. Claro. Entonces había una fiesta, o sea, la fiesta del 21 seguía acá en Quellón. Ya. Y mi hermano con su cuñado, o sea, con mi cuñado, se estaban alistando para ir a la fiesta. Ya habíamos almorzado. Y se viene el terremoto. Así que ya la fiesta ya pasó, ya no hubo fiesta. No pudieron salir a la fiesta. Claro. ¿Y ellos estaban en San Antonio? Sí, nosotros estábamos en San Antonio. Y mi hermana mayor, la que falleció hace como 30 años, ya hace que falleció mi hermana, la mayor de nosotras, ella andaba por acá, en Quellón. Y después dice que no podía volver casi, porque después salió el mar. Claro. Hubo como maremoto. ¿Y ustedes pasaban por la playa? Claro. Ya no podía pasar por la playa, pasó por arriba. Y dice que toda la gente llorando, las personas mayores. Y abajo ahí en San Antonio había un puente que está ahí todavía, el puente de la Pacífica Star. Decía ella, contaba que vino a pasar un joven que había ahí donde vivió don Luis Correa abajo, lo pasó en bote a este otro lado. Nosotros estábamos en esa escuela, ahí nos dieron una pieza, mientras nos hacían una media agua. Pero no solo yo, había mucha gente. Eso eran carpas, toda esa pampa para arriba. Pues decían el camino Finao Choma, que le dicen... ¿La Cuesta Choma? La Cuesta Choma, toda esa parte de la pampa, y venía la lluvia y arrancábamos con una frazada debajo de unas matas de quila. La lluvia fue muy grande, usted sabe. Y el temblor siguió, pues. En vez hasta 4 o 5 en el día. Vimos cuando empezó a bajar la madera que lo tiró el mar para abajo. Cuánto sacó material el terremoto. Los pescados iban bajando como cualquier cosa, flotando. Y después cuando vino la subida mar, lo volvió para arriba. Porque bajó el mar, bajó. Y después ya empezó a subir. Llegó hasta el final donde alcanzó a llegar. ¿Y ahí trajo marisco? Sí, pues, ahí llegó de todo. Sí, por los pescados. Después, cuando ya se quedó más normal, estaban ahí donde llegó la marea y quedan amontonados. ¿Y usted lo fueron a buscar? No, ¿quién iba a ir a buscar? ¿Miedo? Era mucho y era... ¿Quién iba a tomar eso? Cuando nosotros pasamos mucho tiempo que teníamos miedo a bajar a la playa. Así que fue tan grande el terremoto, y donde tenía sus pies mi suegra se empezó a trizar la tierra. Casi me morí de susto porque yo dije, no va a tragar la tierra. Así que arrancamos un poquito más arriba donde vivía otra hermana de mi marido, estaban todos afuera. No, fue terrible. Y en el día no había luz tampoco, pues. No había nada, así que después, obligado a mi marido, me acuerdo que lo único que buscó fue, su mamá había hecho pan, y se habilitó con una bolsa de esas de donde venían harina, le puso todos los panes que había hasta que pasó a sacar la plata del negocio y dijo, ya tenemos que arrancar, tenemos que irnos.
Y subimos por arriba, por acá, y aquí donde la señora Chabela estaba lleno de gente. Ahí la señora, donde quemaron esa casa, ahora último, una casa que sacaron, ahí vivía la señora Isabel Pérez, y estaba llena de gente. Así que nos fuimos más arriba, y ahí igual, estaba lleno, pero igual nos dieron cupo, frente al Torino, por ahí nos quedamos. El resto de la gente fue todo por arriba. Sí, ahí nos sentimos más protegidos porque estaba un poco lejos. ¿Y sus hermanos en ese tiempo cómo reaccionaron? Uno andaba para la playa, de a caballo, el hermano mayor, eso me acuerdo. Y ahí los otros no se ponen a andar yendo, trabajando sería. ¿Y en Coldita se recogió el mar también? Sí. Y ahí dijimos nosotros, mi mamá, le dije yo, mamá, vamos a ver el bote. Nosotros vamos a ir a la playa, le dije con los chicos, vamos a ir a ver el bote. No se va a ir, lo va a llevar al mar. Bajamos, pero era de ahí donde vivíamos, era 1 hora abajo para llegar a la playa. Bajamos una sola carrera bajo la playa, para ver nuestro bote. ¿En 10 minutos? En otro bote sacó el techo de la casa donde estaba el bote, donde subió el mar. Lo llevó todo, pero el bote no, estaba bien amarrado. Claro. O sea que lo subimos arriba en un ranquero a la raza en otro bote, pues. El mar lo hizo llegar. La pura crecía el mar. Cuando en esto empieza un ruido extraño, yo quedo mirando y veo el mar, plomo, un mar plomo casi negro, y que hervía. Y dije, esto no es normal, pues. Hervía y empieza ese movimiento terrible. Habían unos remos parados en un árbol, y llega un remo y se cae para el costado y me pega acá. Y yo tenía a mi chica durmiendo en el 2.º piso donde estaba nuestro dormitorio. Y había que subir una escala por un costado y llegar hasta allá. Y yo lo único que quería era que me lleven a mi hija para que yo lo tenga, mi guagua. Y fue tan grande que no nos podíamos detener en pie casi. Y nunca había visto yo un fenómeno tan terrible, tan extraño, que en uno de esos movimientos de la tierra, no sé si tú conoces a Captuno, la isla Captuno, que queda frente a Yaldá, tú bajas al camino a Yaldá y al frente del camino hay una islita chica, que cuando baja mucho la marea se une con el otro, no me acuerdo cómo se llama, con Cocauque. Mira que se secó el mar, subió toda la arena y se quedó como un camino, del camino de Yaldá a Captuno. En Captuno había una familia viviendo, en Captuno, que si tú andas rápido, cruzas corriendo y pasas a Captuno. Pero ese fenómeno no duraba más de 3-4 minutos y se volvía a caer. Eran las olas de la tierra. La ola, que subía ahí, quedaba el camino y se iba al mar para Encopulli. Se iba, todo quedaba encerrado porque en Encopulli no tenía salida. Y por este lado, ahí empezó a subir el mar hacia la tierra. No teníamos idea. Incluso mi mamá en ese tiempo lo iba a llevar, quizás la ola lo iba a llevar quizás a dónde. Porque mi mamá se iba a cruzar al otro lado donde ven los vecinos, porque ella iba a conseguir harina. Bueno, nosotros no teníamos nada en esos días de libre, porque con mi papá había venido de por abajo recién a hacer su negocio acá, no teníamos harina ni nada acá. Y ella se iba, cuando nosotros vimos que el mar en la playa empezó a revolverse como que estaba haciendo un batido. Empezaban a hacer unos rollos de la mar de a medio, se iba viendo que se veía. Y nosotros empezamos a gritarle a mi mamá que saliera. Y cuando ella salió, alcanzó a salir y vino la ola y lo tiró con el bote para arriba. Y ella alcanzó a pescarse en los árboles y de ahí trató de salir. Y alcanzó a salir. Y alcanzó a tirarse al monte y a las horas después apareció a la casa.
Así que esa es una parte, lo más feo, triste para nosotros que era, porque no sabíamos qué había pasado. Así que como mi abuelo no estaba haciendo una casa de madera, por primera vez no estaba haciendo una casita, una mediagua de madera, y nosotros nos refugiamos ahí, en la casa estaba sin ventanas, sin nada, así que, pero nos ganamos allá. Y después yo me di cuenta que el Sisto no estaba, y él era chico. Estaba durmiendo, así que la fuimos a buscar y la cogimos ahí donde... ¿Y estaba debajo de los escombros? No, sí, no alcanzó a caer hasta abajo porque hubo una parte que se afirmó la casa y no cayó. ¿Sabes que nosotros en nuestra casa no cayó en el campo? O sea, se salió, sí, pues. Así dormimos nosotros en un galpón que tenían donde guardaban pasto, esas cosas, de puro mío que podía temblar de nuevo. Pero había no sé cuántos temblores en el día. Temblores chicos. ¿Y por cuánto tiempo más o menos se acuerda? Se habrían durado 1 o 2 años temblando. ¿Y cuánto tiempo durmieron en el galpón? Habríamos dormido 1 año ahí. ¿Y nadie lo fue a ver? No. Esa vuelta no habían estado autoridades que salgan. ¿Y cómo se alimentaban? Porque el mar con se pura... llenó. El mar mató los pescados, mató los mariscos. Nosotros cuando bajamos ese día, yo no he terminado eso, cuando bajamos de arriba de la casa, de ahí que estaban amontonados los mariscos, siendo los arrancó el mar. Y los pescados arriba en el monte. ¿Sabes que nosotros recogimos pescado? ¿Y ahí guardaron? Pero no para comer, no éramos chiquititos nosotros. Íbamos a subir con esas tremendas cargas para arriba. ¿Sabes cuántos años que no hubo un pescado? Como 3 años. O un marisco, porque lo arrancó de cuajo del mar. Claro. Todo lo que estaba a la orilla. Sí, lo arrancó todo. Estaba amontonado, no le digo, los mariscos arriba en el monte, donde llegó el mar. Y entonces a pura hortaliza y carne, ¿no? Sí. Los animalitos que se crecía, eso lo comíamos. ¿Y Papa, eso, arvejas, todo eso. ¿La huerta salvó? Sí. El trigo, esos años. Esos años se sembraba mucho trigo. Y daba mucho el trigo. No es como ahora. Que las estaciones estaban más marcadas. Sí. Se cocía la avena, ya se hacían los milcaos con las papas, todo. Mi mamá era su trabajo eso. Para darle su montón de hijos. Comer. Después acá toda la gente, ya no hubo viviendas acá abajo, sino que venían a buscar sus cositas la gente, lo que quedaba de sano, porque la losa, todo eso, en los golpes que se daban las casas, caía losa, caía todo el suelo. Se rompía todo. Se rompía todo. Pero lo que podían rescatar la gente después que bajaba la marea, rescataban. Y el malecón, que no era totalmente parejo, siempre tenía lagunas. Así que cuando bajaba el mar, nosotros íbamos a ver los pejerreyes que quedaban en la laguna. Sí, pejerreyes chiquititos que quedaban ahí como muestras que habrían pejerreyes más a medio, más a fondo del mar. Y así recuerdo yo toda esa parte. Y todos nos encerrábamos temprano en cada casa. Pero antes del terremoto, yo me acuerdo que antes del terremoto, que Quellón era esa calle con los vecinos, todos como familia. Nunca yo escuché una pelea, un disgusto, y yo era niña. Porque lo que yo te estoy contando era cuando yo ya estaba trabajando. Pero ese Quellón de antaño, se hacían bromas que ninguno se enojaba. Y a veces bromas pesadas, pero ellos lo celebraban todo y después compartían. ¿Nadie se enojaba? No se enojaban, lo hacían todo broma, nomás que el que era más listo nomás. Claro. Sí, pero era una vida muy, muy bonita, muy sana, de familia, y los que no tenían familia sanguínea eran cariñosos unos con otros. Lo que yo recuerdo es de que el Estado
Yo siempre he estado con esa queja. El Estado no nos ayudó para nada a nosotros. Lo que estuvieron acá fue Cáritas Chile, pero vinieron de Estados Unidos de la población, que le llaman Pepita Mans, creo, de arriba, sí. Vinieron la de Cruz Roja a hacer esa población. Y nosotros íbamos del padre a la iglesia y nos daba ropa usada que venía sería de Estados Unidos, ropa usada, y nos daban unos tarros que no eran chilenos porque estaban en inglés, unos tarros así que era de mantequilla, queso, harina. Todos teníamos que hacer una filita y nos daban cosas, porque no había dónde comprar. Así que nos ayudó mucho, el Estado nos hizo cargo a nosotros. Yo siempre he tenido esa queja, siempre, porque no nos ayudó con nada, no nos mandaron nada. Y Cáritas Chile le mandaba al sacerdote, que sería Cáritas de Chile, no sé, o sería Estados Unidos, sería que Chile ya estaría formado Cáritas Chile. Así que no, esta población lo hizo Cáritas Chile. Nos uníamos con la familia, llegaban los vecinos a dormir a la casa, amanecían conversando, al lado del fuego era fogón en ese tiempo, o sea, nosotros nos fuimos a la cocina de fogón, porque la otra casa teníamos miedo que podía caer. ¿El mensaje para los jóvenes cuál sería? Que tengan respeto, que vivan una vida más sana, no andando rayando, qué sé yo, las cosas lindas que han hecho, haciendo una y otra cosa. Acá abajo todos los días ahí con droga. La otra vez yo le dije, y Hernán me dice, vieja, no le digo nada. Me dijo, vieja, yo dije, ¿no tienes abuela tú? Nada más, y me vine a mi casa. Bueno, yo le podría decir a las madres que ellas se preocupen más de sus niños y le enseñen las cosas bien como debe ser. Que ahora la mayoría le están enseñando en los colegios, hay muchas cosas que se ven. Y hay algunas también que le enseñan le enseñan a caminar las cosas de Dios, los niñitos, cuando son medianos. Que respeten a sus padres, que respeten a los profes, a carabineros, a tantas autoridades, porque antes había un respeto para todos. Han pasado cosas, pero bueno, no podemos estar viviendo toda la vida con resentimiento, con dolor. Hay que salir adelante, seguir luchando, los jóvenes que vienen, para que tengamos un país lindo, bonito, acá que yo lindo, porque qué mejor que esto, vamos creciendo y cada día los jóvenes van a ir encontrando cosas mejores, más lindas. Y todo lo mejor que los jóvenes salgan a hacer cosas lindas, como imagínate cuántos jóvenes están viniendo ahora a lo que están trayendo lo del carnaval que hicieron ahora último, que han hecho todos estos años, que yo lo encuentro maravilloso, que sean jóvenes de aquí, de Quellón, que han nacido, que han crecido, han luchado para hacer lo que están haciendo. Yo lo encuentro maravilloso. Y cada día que jóvenes que van saliendo para afuera a representar su Quellón, que lo sigan haciendo los jóvenes, porque hay buenos valores. Acá en Quellón hay buenos valores, pero que no lo han sabido aprovechar. Y entonces tienen que aprovecharlo. Y la gente que realmente está encargada, que la hagan. Que hagan con los jóvenes, que trabajen con los jóvenes, para que los jóvenes salgan adelante. A la juventud que se dedique al estudio, a su estudio, muchos lo hacen, y hay muchas personas que yo conozco que han surgido con sacrificio, que lo han hecho, y otros que han perdido esa oportunidad. Y que la vida de hogar es muy importante. Y esto a lo mejor no tanto a los niños, es un mensaje a los papás, pero los que tienen que trabajar para alimentar a su casa y trabajar y descuidar, no descuidar, sino que a veces dejar en manos de otras personas que con dolor lo hacen, pero que la necesidad les obliga. Entonces,
La tecnología, como yo le decía, ha avanzado y que es buena que avance, pero que hay que tener cuidado también con los niños, con la juventud. Y la juventud tiene que ponerse firme, la juventud tiene que saber lo que es bueno y lo que es malo. Y eso es lo importante que tienen que hacerlo ellos, porque si los papás no pueden, no lo ven, ellos son los que tienen que decir, esto está bien, esto está mal. Conocen lo bueno, conocen lo malo. Y enrielarse, como se dice, pues, nunca es tarde, nunca es tarde. Y a lo mejor estoy muy dura, pero uno ve la realidad y ve cómo actuamos nosotros acá. En la salud, por ejemplo. La gente de la salud, por ejemplo, que todos los días están recibiendo guaguitas. Todos los días, nuevos habitantes para el pueblo. Y todas esas cosas que los papás nos reciben con tanto cariño y que muchas veces no le devuelven todo el amor, todo el cariño y se dan cuenta cuando ya no están.